última vez, hermanos, que hace como unos 15 años que tomé este versículo para predicar, para casarme, algunas personas inmediatamente tomaron una disposición media rara, porque dijo, el hermano va a predicar del diezmo, y a mí no me gusta que predique del diezmo. Y la sorpresa más grande fue que él mismo, esa misma persona, esto no fue en Houston, fue en Laredo, Nuevo Laredo, para ser exactos. Y yo recuerdo cuando estaba ahí, el hermano dijo, yo doy gracias a Dios por el mensaje, hermano, pero gracias a Dios porque pensé que esto me iba a hablar del diezmo. Yo soy bien tacaño, no es que sea de Monterrey, simplemente es que no he aprendido a dar a Dios. Y gracias a Dios, hermanos, porque ese varón ahora es el pastor de esta iglesia a la cual yo fui a predicar en aquellas ocasiones, y el que está dirigiendo la obra de Dios en aquel lugar en Nuevo Laredo. Quiero que abran sus Biblias, hermanos, en este pasaje, en el libro de Proverbios, capítulo 11. Así que ya les advertí, hermanos, parte de la predicación, pero hay cosas hermosas que tenemos de parte del Señor para nuestras vidas. Capítulo 11 del libro de los Proverbios. En un solo versículo, y estamos en el versículo número 25. Una gran enseñanza, hermanos, que hay en este pasaje. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que es generoso, prospera. El que reanima, será reanimado. Hagámoslo otra vez. El que es generoso, prospera. Y el que reanima, será reanimado. Padre, bendecimos tu palabra y te damos gracias por el alimento que ahora vamos a probar. No queremos, Padre, absolutamente que nada, Señor, venga de nuestras bocas o nuestro propio corazón, Señor, sino venga de ti, Señor, filtrando a través de nuestro corazón para que de la abundancia del corazón hable la boca, Señor. Así que, oh Dios, yo me hago un lado para que tu palabra sea expuesta. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Y gracias a Dios, hermanos, por Salomón. Gracias a Dios por este hombre de Dios, que sin duda alguna nadie ha llegado a tener tanta belleza literaria. Es difícil. Hay algunos literatos universales que han tratado de ver todos los escritos de Confucio, todos los escritos de Buda, y definitivamente, hermanos, dentro del complejo literario, dentro del arte, dentro de la obra literaria, definitivamente Salomón, Dios lo inspiró de tal manera que la manera en que expresa, no podemos decir, hermanos, que cada proverbio, cada dicho, hay una enseñanza tan gloriosa que simplemente tenemos que darle gracias a Dios por esa inmensa sabiduría que tenemos de parte de Dios. En medio de tantas cosas, en medio de tantas tribulaciones que el pueblo pasó y pasa todavía de generación en generación, y nosotros mismos podemos ver la obra literaria, podemos ver esta obra, este pasaje que tiene una riqueza formidable. El pasaje empieza así: el que es generoso, el que es generoso. Y en la palabra él, hermanos, son dos letritas, pero tiene un contenido tan especial, porque no solamente es con mayúscula como empieza una oración o una frase. Dentro de la literatura estamos acostumbrados a iniciar con mayúscula definitivamente, pero dentro del contenido hebraico, dentro del contenido de la enseñanza, la palabra él tiene una relación que ya es más consciente. Es la persona que está bien comprometida con lo que está haciendo. Y esto es algo esto va de algo muy especial, porque la persona, él, va más allá de que él, o eso, o aquello, sino la persona, él, ya tiene conciencia de lo que está recibiendo y percibiendo. Y esta enseñanza, hermanos, es muy gloriosa. Yo quiero compartirles ahora, porque la palabra él es un compromiso
la persona que está observando a esa persona, en este caso podríamos ver que Salomón estaba describiendo no a cualquier persona, sino a él, a esa persona que realmente está viviendo esa situación, porque hay un compromiso. Y ese compromiso no lo hace nada más a la y se va, sino es un compromiso muy especial. Es un compromiso que esta persona tiene con su Creador. Es un compromiso que simplemente está bien consciente. El compromiso que tiene es porque ya lo ha experimentado, ya ha recibido, ha sido recíproca. Yo le he dado a Dios, Dios me ha dado a mí, Él me empezó a dar a mí primero, yo le retribuyo, le estoy agradecido. Hay una relación, un contexto de gratitud muy grande. Por eso la palabra Él tiene una porción muy importante, mucho más importante que el resto del versículo. Porque aquí es algo que tiene relación con tu Creador. Muchas personas hemos sido creados en este mundo, al igual que el resto de los animalitos de la especie biológica, hemos sido creados, pero no tenemos esa relación con Dios. A pesar de que muchas personas piensan que tenemos sapiencia, que tenemos mente, podemos pensar y razonar, pensamos que estamos bien comprometidos con Dios, y es mentira, no estamos comprometidos. Incluso usted y yo hemos escuchado este vocablo, dice, todos somos hijos de Dios. Y sabemos que esa es una de las, quizás socialmente, una de las más grandes mentiras. El Señor Jesucristo mismo lo explicó cuando vinieron con Él y le dijeron, ¿por qué nos dices esto? ¿Por qué dices que somos hijos de esclavos? Somos hijos de Abraham. Y el Señor Jesucristo les dijo, miren, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero la verdad es que ustedes no están haciendo las obras de Abraham, sino están haciendo las obras de su padre, y hay una coma, el diablo. Interesante, hermanos, que si nosotros fuéramos hijos de Dios, si la humanidad fuera hijos como decimos que somos hijos de Dios, no estuviéramos comportándonos, no hubiera los problemas que tenemos socialmente, no tendríamos todas las cosas que estamos viendo, todos los daños sociales que estamos viviendo. Simplemente nos damos cuenta que no existe eso. Y tú puedes ver en el Hijo de Dios la diferencia de la creación de Dios. Tú puedes ver la gran diferencia. El que es hijo de Dios quiere parecerse al Padre. Y esto es lo que habla Él con mayúscula. El generoso prosperará. Él, porque hay una relación íntima. No solamente se trata de a la y se va el que sea, no, es algo muy importante lo que estaba diciendo. Y esto tiene relación con tu cuerpo, tiene relación con tu espíritu, pero más importante, escúcheme bien lo que les voy a decir, tiene relación con tu alma. Y cuando digo con tu alma, es porque tu alma está ya sometida al espíritu, y consecuentemente tu espíritu tiene sometido a tu cuerpo. La razón que tú estás aquí en esta mañana en el templo es porque con tu cuerpo llegaste, agarraste las llaves del coche, el carro, y te viniste, tomaste dirección, y con tu cuerpo entraste por esta puerta de entrada a este edificio, y definitivamente es algo de valor. Pero la decisión fue tomada no por el cuerpo, sino fue tomada por tu sentimiento. Y tu sentimiento dijo, voy a ir al templo. ¿Saben por qué? Porque el espíritu que mora en ti, que es mayor que el que está en el mundo, que es mayor que lo que está en ti, Él te dijo, yo voy a la casa del Señor y voy a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso estás aquí. Por eso estás aquí. Porque en un momento dado, escúchame bien lo que te voy a decir, en un momento dado tú y yo, todos los que estamos aquí, el espíritu reinaba sobre el alma, el espíritu reinaba sobre el cuerpo, y cuando yo veo a los pequeñitos me doy cuenta, y es exactamente lo que sucede, que el espíritu, cuando reina el espíritu, yo veo en los niños cuando voy a sus casas, cuando mi esposo y yo vamos a sus casas y vemos cómo los pequeñitos están adorando al Señor, cómo levantan sus manos, cómo adoran al Señor, porque han visto en ti el ejemplo, porque han visto el desarrollo de tu vida espiritual, porque ellos no ven otra cosa más que la generosidad
que hay en reconocimiento de tu vida hacia el Señor, y lo que están haciendo es simplemente alimentando su espíritu, porque ellos no tienen conciencia, porque ellos no tienen pecado, porque ellos no tienen maldad. Es el espíritu que gobierna sus vidas en ese momento, y es el estado que deberíamos estar siempre. Pero desgraciadamente el él con mayúscula se empieza a hacer el él con minúscula, cuando de repente el alma empieza a brotar y empieza a nacer, cuando el cuerpo empieza a desarrollar también y el espíritu está allí. Y veíamos y vemos a los niños cuando en su infancia, en su inmediata infancia, desde el embrión, como dice la palabra de Dios, mi embrión vio tu rostro. Desde el embrión ahí el Señor empezó a ministrar tu vida, empezó a dar tu vida, empezó a desarrollar en tu vida. Y cuando el alma, escúchenme bien, empieza a nacer, quiero dar todo esto para que entendamos la importancia de la palabra él con mayúscula. Cuando el alma empieza a tomar control, cuando ya empiezas a juzgar a tus padres, porque ahora ya los ves, que cuando ya empezaste a saber a tus papás que una cosa era en el templo y otra cosa era en la casa, que una cosa era en el templo y otra cosa era en el trabajo, cuando fuiste a verlos, por un momento dado te diste cuenta, los niños empezaron a dar cuenta, que los niños empezaron a juzgar y empezaron a imitar realmente tu infidelidad. Y empezaron a juzgar, y el alma empezó a crecer. Los sentimientos empezaron a crecer y a hacer un juicio, y a hacer de una manera tan diferente a lo que tú veías en tus niños. Y tú decías, ¿cuándo dejaron de levantar las manos? ¿Cuándo dejaron de alabar al Señor? Cuando escuchaban la música, los cantos especiales que habían en mi casa. ¿Cuándo dejaron de hacer esto? Cuando de repente vieron a ti como persona adulta en el Señor, cuando vieron de ti persona madura en el Señor. Escúchame lo que te voy a decir: ser infiel a tu Dios, ser infiel a tu Dios. Y los niños empezaron a dejar de ver a Dios en ti. ¿Y qué sucede? Que el alma va creciendo, va desarrollando, y empieza a tomar control sobre tus vidas, y empieza a desarrollar de tal manera que en medio de todo tú tienes un juicio de lo que está sucediendo, tú tienes un pensamiento, tú tienes una conciencia de lo que está viviendo. Pero ¿qué sucede en un momento dado? En un momento dado, simple y sencillamente, tus sentimientos todavía traicionan más, y el espíritu que reinaba en un principio desde tu embrión, relacionado con Dios, empieza a disminuir, porque tus sentimientos, porque tu alma toma el control. Ahora, cuando el alma tiene un encuentro personal con Jesucristo, escuchen muy bien lo que les estoy diciendo, porque cuando uno llega al templo, cuando alguien te invita a venir al templo y a escuchar la palabra de Dios, y empiezas a poner oído, sí, tu espíritu es ti, pero está constreñido, está pequeño, y de repente tu alma empieza a entender, tomó el juicio de ir al templo, de escuchar la palabra de Dios, de abrirme a la palabra de Dios y de recibir mi juicio, mis sentimientos. Dijeron, yo recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. En ese momento tu vida empezó a tener un cambio, un giro tan especial, porque tu alma empezó a someterse a la autoridad que es sobre toda autoridad, que es la autoridad de Jesucristo. Y esa alma empieza a tomar un giro muy diferente. Y entonces el Espíritu Santo toma posesión de tu vida, toma posesión de tu ser. Y conforme empezamos a negarnos nosotros a nosotros mismos, el Espíritu que está en nosotros se establece en poder y en toda autoridad sobre el alma y sobre el cuerpo. Y nosotros no podemos ver el Espíritu, pero podemos probar el Espíritu de cada uno. Como dice el apóstol Juan, prueben el Espíritu, pruébenlo, porque lo que tú me estás dando a conocer, lo que estoy viendo a conocer, tus sentimientos, lo que me estás dando a conocer, lo que tú das a conocer a las personas
personas, simple y sencillamente es algo que totalmente es diferente a lo que tú eras, y ahora en Cristo Jesús, ahora tú eres diferente. Antes te alistabas los viernes en la tarde para irte a cosas perversas, las cosas malas, y regresabas hasta las 3, 4 de la tarde. Si bien regresabas el sábado, o iban por ti o te recogían donde estabas, de lo como te encontrabas. Pero ahora no es así, porque tu alma ha tomado la decisión de buscar a Dios sobre todas las cosas. Tu alma decidió tomar a un lado y decir: ahora yo acepto. Antes acepté las invitaciones de ir, de tener una bebida social, de tener un encuentro social por ahí, de encontrarme con una persona que no era mi esposa, de encontrarme con un hombre que no era mi esposo, de encontrarme en una situación que no era una situación grata, y me enredé en mi vida y me eché a perder mi vida. Yo tuve conciencia de eso, yo tuve el juicio, yo dije sí a esas situaciones, pero ahora yo le he dicho a Cristo: Cristo, toma el control de mi vida. Ahora yo le he dicho: Señor, toma el control de mi vida, y de ese momento todo cambió, todo cambió, porque tu alma tenía hambre y sed del Dios vivo, hambre y sed. Y en esta palabra, Él que es generoso, es porque tiene una relación íntima con Dios. Y hay cosas, hermanos, que nosotros tenemos que estar aprendiendo. Y cuando ya el alma está dominada por el Espíritu, y como consecuencia el mismo Espíritu y el alma tiene control sobre tu cuerpo, por eso estás aquí. Porque has venido desde tu casa, has venido desde tu lugar, has venido desde allá para poder encontrarte y tener un refrigerio espiritual en la convivencia con tus compañeros, tus hermanos en Cristo Jesús, en la convivencia con los que estamos en la coinonía, en la amistad, en la relación, en el filos, en lo que es la relación de los unos con los otros. Pero también, lo más importante, en buscar a través de tu hermano, el testimonio de tu hermano, en buscar lo que Dios quiere que yo sea delante de Él. Y yo vengo aquí al templo a buscar al Señor y adorarle. Es lo que ha sucedido en tu vida, es lo que ha pasado. Y la palabra de Dios dice que debemos ser generosos. Y hay 4 áreas que yo quiero en este momento hablar. Número 1, dentro de lo que tenemos que ver la generosidad, hermanos, y eso es algo que yo siento en mi corazón, que es algo que nosotros como iglesia estamos ejercitando bien, vívidamente, glorificando el nombre de Dios. El punto más importante que tenemos que aprender, hermanos, no es sobre el diezmo, no es sobre de amar a mi prójimo, sino realmente yo tengo que entender que la generosidad debe expresarse en primer lugar en alabar al Señor. Mi generosidad debe expresarse en alabar al Señor. El último versículo del hombre más adorador, el hombre el cual usted y yo reconocemos que Dios lo usó en gran manera y que fue un rey de Israel, el rey más importante, el cual era el vástago, era parte de la descendencia del Señor Jesucristo, el rey David. En el último versículo concluye de la siguiente manera: todo lo que respire, alabe al Señor. Todo lo que respire. Y yo sé que es muy importante, que yo sé que cuando estamos ahí viendo en la última porción de la novela, la última pasión del capítulo, queremos estar el último minuto del juego, y si son tiempos extras todavía queremos estar el último tiempo para ver cuál va a ser el resultado final. Bueno, el resultado final de este hombre de Dios, de este siervo de Dios, simple y sencillamente lo dijo así: todo lo que respire, alabe al Señor. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a ser generosos en la adoración. Y nuestra adoración, hermanos, debe ser en un todo, en un total. Y si nosotros decimos todo lo que respire, hermanos, simple y sencillamente todo lo que respira, alaba al Señor. Todo lo que respira. Mientras estamos aquí en la tierra, mientras estamos respirando, tenemos que alabar al Señor.
Y nosotros tenemos que aprender eso. Que a veces en un momento dado no tenemos la manera de decir, ¿por qué tengo que alabar al Señor? Pues tienes que alabar al Señor porque ese debes de presentarle delante de Él tu generosidad como un hombre o una mujer que simplemente ha reconocido que no hay otro como el Señor, que simplemente se ha dado cuenta, que ha pasado, que ha conocido, que ha vivido muchas cosas, pero ahora te encuentras con una situación tan especial que simplemente ya no es porque te traiga tu abuelita, ya no es porque te traiga tu tía, ya no es porque tu tío, tu padre o que es ministro o diácono de la iglesia o anciano de la iglesia está haciendo las cosas que hacía. Ahora tú los haces voluntariamente. Tú lo estás haciendo voluntariamente y estás haciéndolo en plena conciencia de lo que tú estás haciendo es alabar al Señor. Y es lo que el Señor dijo. Ustedes van al capítulo 4 del libro de Juan. Es solo Juan y que hace esta narración. Y en el versículo número 23 y 24 hay un juego de palabras que en español se notan claramente que son iguales. Pero en el original, en el griego, hay un cambio tan trascendental. La agitación que se presentaba en el libro de Juan, capítulo 4, es la historia de cuando el Señor Jesucristo dice a sus discípulos, dice el escritor sagrado Juan, dice, le era necesario pasar por Samaria, versículo número 3 del capítulo número 4 de San Juan. Dice así, le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque había un problema de siglos, una situación que tenía que resolverse, que el Hijo de Dios tenía que resolver, entrar a esta situación. Y cuando los 12 van con Él y de repente cruzan la línea que no deberían de haber cruzado, que su papá le dijo, no vayas por ahí, no pases por Samaria, no entres a Samaria, que su abuelo, que su tatarabuelo le dijo, no entres, no te ocurre pasar ahí. Dios tenía un encuentro, quería encontrarse con especial con el pueblo samaritano, y utilizó a una mujer que no tenía una buena reputación social, que al pleno mediodía, cuando ya nadie había del resto de las mujeres que normalmente hacían las cosas, estaba recogiendo agua. Y el Señor le dice, mujer, dame de beber. Inmediatamente ustedes conocen la historia, la mujer le dijo, ¿cómo me estás pidiendo agua? ¿No te das cuenta que yo soy samaritana y tú eres judío? Y hay un paréntesis ahí que se usa, dice, porque los samaritanos y los judíos no se podrían ver entre sí. Empieza un diálogo tan hermoso. Y el Señor le declara su condición de la mujer. Y la mujer se da cuenta, como tú y yo nos dimos cuenta de la condición de nuestra humanidad, porque el Señor descubrió mi vida, descubrió tu vida. Y no tuviste a dónde ir, simplemente dijiste, ¿quién eres? Como dijo la samaritana, ¿quién eres que conoces todas estas cosas? ¿Quién eres? Dice, porque mis padres dicen que aquí debemos de adorar. Y dice el versículo 22, dice, y ustedes dicen que es allá en Jerusalén. Y el Señor le dice, viene la hora y es el día, que ni aquí ni allá, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu y en verdad. Escuche bien, espíritu y en verdad. Y es la hora, dice el versículo 24, y es la hora, y ahora es, que el Padre debe recibir toda la adoración. Y dice aquí, que los adoradores, si ustedes se van al versículo 24, quiero que vean el versículo 23, y vean la importancia, hermanos, que en la que radica esta en lo que tenemos que ser generosos. Dice San Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, y en el versículo número 24 dice, Dios es espíritu y quiere que le adoren, deben de hacerlo en espíritu y en verdad. En el versículo 23 dice espíritu y verdad. En el versículo 24 dice espíritu y verdad. Pero el contenido de esos dos es diferente. En el primero habla de la humanidad tuya. Todos tus sentimientos, todo lo que tú tengas, o toda la fuerza que tú puedas tener, con eso puedes acercarte a Dios. Pero ya ha llegado la hora en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. En el espíritu, la palabra espíritu, hermanos, es el espíritu que mora dentro de ti, lo que se comunica con Dios, y la verdad era Jesucristo. Nosotros ahora buscamos, ahora adoramos, ahora vienes
alabas, levantas tus manos, glorificas a Dios, vienes, danzas, das tu alabanza a Dios, cantas al Señor, glorificas el nombre de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ahora entiendes, porque tu espíritu se identifica con el Espíritu de Dios, con Dios, y la verdad que es Jesucristo es la que te presentó al Dios vivo. Es la que te presentó al Dios vivo. Antes no tenías una comunión como la que ahora tienes con Dios. No la tenías. Estabas tan apartado que simple a Dios le decías Dios. Dios. Acuérdate 20 años, o acuérdate 3 años atrás, o 15 años, simplemente a Dios le decías Dios. Y por si buen le fuera a Dios, para decir otra palabra, a Dios le decías Diosito mío, o Diosito. Esos son los vocablos. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, ahora Él nos ha presentado algo totalmente diferente. Él nos ha dado un nuevo marco para poder entender quién es Dios. Y la palabra de Dios dice, nadie puede llamar a Dios Padre si no es ¿por quién? Por el Espíritu. Y ahora tú le llamas no solamente a Dios, Dios, sino ahora le haces Padre. Y cuando el Señor nos presentó por primera vez en la historia humana, en el capítulo 6 del libro de San Mateo, Mateo lo pone bien claro, le dice inmediatamente, a unos discípulos empezaron a escuchar, ya no le decían Jehová, ya no le decían Yahweh, ya no le decían Jehová, ya no le decían Adonai. Ahora empezó a decir un vocablo totalmente, decía Abba, Padre. Algo totalmente diferente que el Señor empezó a introducir a la raza humana. Y ahí empezó. Tú no entendías esto. Leías, recitabas el Padre Nuestro y no podías entender la grandeza que era Padre Nuestro que estás en el cielo. Padre mío que estás en el cielo. Eres mío, oh Dios. Eres mi Dios. No lo entendías. Y la palabra de Dios busca personas generosas en la adoración, personas que realmente estén dispuestas a adorar al Señor. Y en este tiempo tenemos que ver a este tipo de personas. ¿Por qué les digo esto? Porque alabar a Dios, hermanos, nos es bueno a todos. Alabar a Dios es bueno a tu vida. Alabar a Dios es algo sensacional. Yo no sé cuántos de ustedes, sinceramente, han llegado exhaustos, cansados, fatigados a su trabajo, de su trabajo a su casa, ¿se acuerdan? Fatigados. Y cuando abres la puerta y la niña o el niño que ves ahí te dice, mami, papi, ya llegaste. Sientes que la fatiga y el cansancio se quedó después de la puerta por ese halago, por esa alabanza que tu niño te está dando en ese momento. Y sabes una cosa, que cuando tú vienes delante de Dios y te presentas delante de Dios y le das tu alabanza, sí es muy hermoso, hermano, alabar al Señor, danzar al Señor, y eso es lo más glorioso. Yo creo que ustedes están dando un gran testimonio los unos a los otros de lo que el Señor es para ti, de lo que Dios es para ti. Pero la alabanza más grandiosa es la alabanza personal, individual, que se ejercita allá en casa, allá en tu recámara, allá en lo privado. Y sabes una cosa, la palabra de Dios dice de la siguiente manera, que el que hace eso secretamente será manifestado públicamente. Y hay algunos que dicen, hermanos, es que yo vengo aquí a la iglesia, pero no me gusta danzar, yo lo hago en mi casa. Si lo hicieras en tu casa, lo harías aquí. Lo harías aquí. Y es hermoso, hermanos, ver a los niños, es hermoso ver a los adultos, porque la adoración, porque la alabanza nos conviene a nosotros. Porque cuando tú le presentas al Señor toda alabanza, cuando eres generoso en tu vida cristiana de alabanza y de oración, tu vida prospera. ¿Entiendes eso? Tu vida prospera. Porque así como tu niño, que ya sabes, que ya te diste cuenta que se le está saliendo el dedo gordo por el tenis, te has dado cuenta, cuando ella o él viene y dice, mami te amo, papi te quiero mucho, papi te amo, tú inmediatamente dices, a ver cómo haces ajustes para que ese dedo gordo quede dentro del tenis nuevo. Así es nuestro Dios. Nos conviene alabar al Señor.
Porque nuestro Dios es bueno. No es como tú y como yo. Él es bueno. Él te ha dado muestras inagotables de su grandeza. Él te ha dado muestras inagotables de su fidelidad. A pesar de que tú has sido fiel, Él ha sido fiel. A pesar de que tú no has sido generoso con Él, Él ha sido generoso. Porque te ha dado la manera de respirar, te ha dado la manera de tener lo que tienes. Y pudieras tener más. Pero tú has impedido. Porque has sido tacaño en alabar al Señor. La generosidad. El generoso prosperará. Y en el área donde nosotros tenemos que trabajar fuertemente, escúcheme bien, es en el área de la alabanza. Porque tienes tus dos pies en la tierra. Y tienes tus dedos en el control de la televisión. Y tienes tus ojos en todas partes del mundo. Y tienes tus sentimientos a exposición de todas las cosas. Pero cuando tú eres generoso en la alabanza, generoso en la adoración al Señor, ¿sabes lo que sucede? Satanás dice, con este no puedo. Con este no puedo. Pero simplemente si eres juguetón y vienes al templo, vienes a hacer... ¿Me entiendes? Nada más a llegar al templo para que nos veamos, que nos vean hermanos. Eso es un problema serio. Pero el generoso, el que tiene conciencia en este rubro, en la alabanza, y ese es el más principal, es el principal de todos los 4 puntos que Dios me ha puesto en mi corazón de compartirles ahora a ustedes. La alabanza es importante. ¿Saben por qué? Porque en medio de la alabanza habita el Señor. La presencia de Dios está en la alabanza. Y tú que has experimentado la alabanza al Señor, tú sabes perfectamente lo que eso significa. Y tú sabes perfectamente lo que es. Y tú que estás viendo ahí la pantalla también, tú sabes lo que es adorar. Porque tú lo has hecho. Porque tú lo estás haciendo. Y cada uno de nosotros, los que hemos alabado al Señor, nos hemos dado cuenta de eso. Y una de las cosas que yo he visto en el adorador, en el que alaba al Señor, es que es beneficiado enormemente. Y viene el problema, y viene la crisis, y viene la enfermedad, y simplemente dices, alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre. ¿Por qué? Porque sabes que en espíritu y en verdad tú estás adorando al Señor. Que no es con tu fuerza ni es con tu conocimiento, porque tu conocimiento te tiene atado a muchas cuestiones y tus fuerzas te tienen limitado. Pero el Espíritu del Señor, el que mora en ti, es más poderoso que el que está en el mundo. Y Él gobierna sobre todas las cosas, sobre toda identidad, sobre toda cuestión, y Él te ha dado la autoridad sobre todas las cosas. Por eso adorar, ser generoso en la adoración es sumamente importante. Es lo primero. El que es generoso prosperará. Y el que sabe también remediará bastante hermoso. Es generoso. Pero cuando vemos esto, hermano, nos damos cuenta que nosotros muchas veces impedimos ser beneficiados de parte de Dios, porque no nos metemos en reconocer quién es Dios. ¿Quién es Dios para mí? Pero cuando lo reconocemos, ya no vamos a decir Diosito, sino Abba, Padre. Te reconozco sobre todas las cosas. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque estamos tan sujetos al mundo, nuestra concupiscencia, nuestra antigua manera de vivir. Escúchame bien lo que te voy a decir. Antigua manera de vivir. Y puede ser, hermanos, que haya sido un monasterio, o que haya sido un cabaret, o tu antigua manera de decir simplemente pudo haber sido haber trabajado, haberte agotado en todo lo que estabas haciendo, menos en buscar las cosas de Dios. Tienen todavía un juicio sobre ti. ¿Por qué? Porque todavía no has negado tu ser, no has negado. Y cuando tú niegas y tomas la cruz todos los días y le sigues, las cosas van a ser diferentes. Diferentes.
y estuvimos en el mundo, estuvimos aplaudiéndole a fulano, estuvimos aplaudiéndole, estuvimos yendo a los bailes de fulano, nos pasamos en la noche desgastando nuestro cuerpo, desgastando nuestros sentimientos, desgastando nuestro cuerpo en las borracheras y tantas cosas, y esas son todavía partes que están ahí dentro de ti, y aún tu vocabulario que no decías antes, que ahora no lo dices, pero lo decías antes, todavía está dentro de ti. Y es en la alabanza, y es en la adoración, en que todo eso se elimina. Lo que tenemos que ser es generosos en la adoración. Ahora, en esta palabra que el Señor nos está dando en este momento, el Señor nos dice algo muy hermoso. Dice la palabra: el generoso prospera. Y esto de la prosperidad, hermanos, va mucho más allá que las finanzas, va mucho más allá. Nosotros tenemos que ser generosos, no solamente en la parte de lo que es generosos en la adoración, en la alabanza, sino también, hermanos, tenemos que ser generosos, escúcheme bien, en la relación con nosotros. Porque ahí es, hermanos, donde la gente va a ver realmente tu verdadera adoración, donde la gente va a ver realmente tu verdadera alabanza a Dios. Y eso es muy importante. ¿Por qué les digo esto? Porque la relación con nosotros es lo que va a dar testimonio, lo que el Señor Jesucristo oraba al Padre: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo vea su amor en ellos y te glorifiquen a ti, Señor, que estás en los cielos. Pero yo sé, hermanos, perfectamente que es difícil a veces, por la manera en que somos. Y aquí en esta congregación somos diferentes. Algunos mexicanos son del norte, otros son del sur, otros son del centro. Y les amamos a los que son chilangos, a los que son norteños, o a los que son sureños. Nos amamos los unos a los otros. A unos a los guatemaltecos, a los hondureños, los salvadoreños, los nicaragüenses, los panameños. Nos amamos, ¿saben por qué? No por el idioma, nos amamos por Cristo. Nos amamos por Cristo. Y sabemos lo que el Señor tiene para nosotros es más que el lenguaje. Es más que el lenguaje. El problema que suscitó, hermanos, entre El Salvador y Honduras, y no quiero que iniciara otra guerra nueva, en los años 80, fue por el fútbol. Una mala arbitrada. Y se desató una guerra, una situación triste. Pero el Señor quiere que rompamos todo eso, que quitemos todas esas cuestiones y que realmente vivamos y sepamos que el Señor es uno en mí y yo debo ser uno contigo. Tenemos que ser generosos los unos por los otros. ¿Problemas, dificultades? Claro que sí, hermanos. Es verdad, dificultades va a haber, pero el Señor, hermanos, Él nos habla, nos dice de tal manera que nosotros somos el plan de Dios para la humanidad. Y el ser generosos los unos con los otros simplemente nos pone en la postura tan real y tan exacta, hermanos, que el hombre, la mujer, la persona, tu compañero, tu compañera que te ve, va a glorificar el nombre de Dios por lo que está viendo en ti. Debemos ser generosos. Y una de las cosas que tenemos que ser generosos, hermanos, es el orar los unos por los otros. Orar los unos por los otros. No ver la situación negativa de mi hermano o de mi hermana, sino orar por ella. Orar por él. Sabemos que se está metiendo en problemas, sabemos que se está metiendo en dificultades y no hemos dejado de orar por ti. En Lucas, hermanos, quiero que vayan al Evangelio según San Lucas rápidamente. Vean la oración del Señor Jesucristo en relación a un creyente, a un discípulo. Y esa misma oración puede ser igualmente para ti y para tus hermanos. Por eso nosotros tenemos que ser generosos en nuestra relación los unos con los otros. Y en el libro de San Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 32, quiero que vean el 31, dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Dice el versículo 23, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y
como consecuencia, dice aquí después del versículo, y tú, cuando ya hayas vuelto a mí, fortalezcas ¿a quién? A tus hermanos. La prueba la vas a tener, la prueba la estás teniendo, la dificultad la estás teniendo. Pero yo quiero que pongas el nombre de Pedro, quites el nombre de Pedro y pongas tu nombre. Y digas, sí Señor, aquí estoy. Va a ser zarandeada mi fe, va a ser lastimada, va a ser Satanás, va a venir contra mí. Pero yo te doy gracias porque tú oraste por mí. Tú estás intercediendo por mí y el Señor ha intercedido por ti. Por eso nosotros no debemos de dejar de interceder los unos por los otros. No criticar al hermano, a la hermana que está haciendo lo que está haciendo, sino no dejar de orar. No dejar de orar. Porque la oración del justo, escúcheme bien, la oración del justo, hermanos, puede librar muchos pecados. El amor quita muchos pecados. Quita muchas maldades. Si tú eres generoso en relación con los otros y presentas delante de Él tu oración al Señor por el hermano, por la hermana, no por la queja. Ahora yo sé, hermanos, que no eres una monedita de oro, ni yo tampoco, para caerte bien. Ni tu hermano que está enseguida, aunque sea tu esposo, no es una monedita de oro. Tiene sus defectos, sus diferencias. Pero hay algo muy importante, tiene a Cristo en su corazón. Y eso es lo que hace la diferencia. La diferencia lo hace Cristo. A pesar de que has crecido y eres de la familia fulana de tal y tú eres de la familia fulana de tal, y estamos así, cuando venimos a Cristo, hermanos, simplemente aquí no hay nada más que hijos de Dios. Y eres mi esposa, eres mi hermana. Eres mi esposo, pero eres mi hermano. Eres mi prima, eres lo que eres, pero eres mi hermana. Estamos aquí. Eres de Honduras, pero eres mi hermana. Eres de El Salvador, pero eres mi hermano. Eres de Nicaragua, pero eres mi hermano. Hablamos español y no es por el español lo que nos tiene unidos, es Cristo Jesús. Por eso debemos ser generosos los unos con los otros. En el amor, en orar los unos por los otros, en la intercesión, en el valor de orar, no de criticar, no de chismear, no de comunicar, sino comunicar con Dios y decirle, Señor, yo te pongo delante de ti a mi hermana, a mi hermano, que está pasando por esa situación. Yo quiero ser generoso delante de ti, oh Dios, y presento a mi hermana y a mi hermano. Y dentro de esta generosidad, hermanos, algo que tenemos que aprender con fuerza, hermanos, es otra cosa que es sumamente importante, el saber, porque hay muchos de los que tenemos problemas, tienen problemas y dificultades en esto, es pedir perdón, es perdonar a las personas. Y a veces no podemos perdonar al que me ofendió. No podemos perdonar. En Mateo capítulo 18, el Señor Jesucristo le hace la pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar al que me ofende? Y la persona que dio la respuesta dio una buena respuesta, 7 veces, perfecto, 7 veces. Pero yo sé que muchos de los que estamos aquí no hemos tenido la oportunidad de perdonar 7 veces a una persona, ni 6, es más, difícilmente 5, es más, me vengo más para abajo, 4 o 3. Y si eres 3 o 2, dice, ¿qué tienes tú? Como decía mi abuelita, estás tontito. No, nos la hacen y ya. Pero la palabra de Dios dice, ¿qué es lo que tienes? Tienes que perdonar. Pero el Señor le da la respuesta, no te digo 7, sino 70 veces 7. ¿Sabes lo que significaba? Para ser generosos, hermanos, unos con nosotros, tenemos que ejercitar el perdón. Si el Señor te perdonó una gran deuda, que era el camino al infierno que tú ibas y yo iba, en la cruz del Calvario, Él, Cristo, Dios demostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hemos entendido ahora y lo hemos abrazado lo que el Señor dice, porque de tal manera amó Dios a ti y a mí, al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que más tenga vida eterna.
Y esta vida, dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 1, esta vida, hermanos, está escondida en Cristo. Y cuando Cristo se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Y yo sé que somos diferentes los unos a los otros. Y a veces no podemos tolerarnos aquí. Pero os digo una cosa, empecemos. Veamos a Cristo en mi hermano, veamos a Cristo en mi hermana, veamos el amor de Dios que se manifestó en su vida y glorifiquemos al Padre por la redención, por el poder de la salvación que ejercitó en mi hermana y que me hace apto para estar con ella y yo, él y yo en el reino de los cielos. Así que empieza a practicar. Y no se trata del español, o no se trata del inglés. Se trata del amor, de lo que Cristo es en ti, del poder de la sangre del Señor Jesucristo, del sacrificio derramado, dado por ti y por mí en la cruz del Calvario, el sacrificio del Cordero, de aquel que quita el pecado del mundo. Y eso, hermanos, te hace apto para continuar, para seguir adelante en las cosas que Dios tiene para ti. Ser generosos, hermanos, los unos con los otros. Perdonar a aquel que te ofendió, aquel que te lastimó, perdonarlo. Pero tú sigues cargando con esa situación. Y tenemos que perdonar al coyote que te dejó tirado por el camino, aquel que te traicionó, aquel que te vendió un artículo y no era lo que tú esperabas, aquel que te hizo cualquier cosa, aquel que te transió. ¿De acuerdo? Todo esto. Tenemos que perdonar a aquel que nos ofendió. Eso es ser generosos, hermanos. Ser generosos en alabanza. Pero también, hermanos, ser generosos los unos con los otros. Que a pesar de que no nacimos en el mismo hogar, o a pesar que nacimos en el mismo hogar, somos diferentes. A pesar de que vimos la luz a través de la misma matriz, no nos ponemos congeniar, pero ahora en Cristo somos una nueva criatura y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por eso, hermanos, tenemos que ser generosos, porque el que es generoso prosperará. Y ese versículo, hermanos, de Proverbios nos hace entender perfectamente. Ese versículo nos da a entender perfectamente lo que es el Señor en nuestras vidas. Y Dios plasmó en Salomón, y allí en el capítulo 11, versículo 15, los dos proverbios que están en sí. Pero la primera parte, el que dice, el que es generoso prosperará. Si tú eres prosperado y si eres generoso en alabar al Señor, vas muy bien. Y se va a manifestar tu generosidad con tus hermanos. Y no estoy diciendo, hermanos, mi hermano me presta el carro y voy a probar la fidelidad del hermano. No, hermanos, más allá, mucho más allá. Llévese mi carro, hermano. No hay problema. Gloria a Dios porque el Señor me lo facilitó. Y es lo que hemos visto en muchos de ustedes. Es lo que hemos visto en muchos de ustedes. Y una de las cosas, hermanos, que es la que aquel hermano que les platiqué al principio de la predicación no se le esperaba, es lo que también nosotros tenemos que ser generosos en el dar. No es solamente del diezmo, sino es el dar, lo que significa para la obra de Dios, dar lo significativo para la obra de Dios. Antes no estábamos acostumbrados a dar a las cosas de Dios. A veces la participación que tú y yo tenías, quizás allá en tu pueblo, allá en tu nación, allá en tu lugar donde tú eres, quizás ni a la iglesia ibas, o ibas a los patios de la iglesia, ¿sabes a qué? A jugar a la lotería, o ibas a la Jamaica, o ibas a esto, a divertirte, a cooperar, a desarrollar. Pero hacer el ejercicio religioso, cuando alguien se moría, cuando alguien se casaba, cuando alguien se bautizaba, confesarnos, comulgarnos. Hace mucho que no lo hice, pero cuando viniste a Cristo Jesús, ahora te confiesas todos los días. Porque tenemos un sumo sacerdote sobre todas las cosas,
que entró al lugar santísimo y ahora en Cristo Jesús tú tienes el perdón de pecados. Ahora no solamente has aprendido a ser generoso en alabanza, ahora no solamente has aprendido a ser generoso en lo que es tu relación los unos con los otros, sino ahora te desprendes, ahora colaboras en la obra de Dios. Bernabé, primo hermano del apóstol Pedro, no era de los 12, escuche bien, Bernabé no era uno de los 12, pero cuando Bernabé empezó a conocer de las cosas de Dios, dice la palabra de Dios, el libro de los Hechos, que él vendió una de sus propiedades y la presentó a los apóstoles para la obra. Y el primer viaje misionero, hermanos, en el cual incurrió Pedro, Bernabé era un hombre importante ya dentro de la relación de la iglesia primitiva, pero no era uno de los 12, no era uno de los discípulos, no era uno de los apóstoles que estaban iniciando la obra, no era uno de ellos, pero el Señor lo instituyó. Y a Jacob, el primer pastor en Jerusalén, tampoco era uno de los 12. Y el Señor lo puso allí en Jerusalén porque habían visto en él una vida piadosa. Él era hijo de José y de María, mas no era hermano del Señor a través de José. Jacob se había entendido perfectamente lo que era tener una devoción con Dios. Y Jacob estuvo allí. Quizás lo conoció al Señor cuando salió de la tumba y le se presentó en ese tiempo que el Señor estuvo. Fue uno de ellos y dijo: Jacob, yo soy Jesús, tu hermano mayor a través de tu madre María. Y fue convencido. Pero el Bernabé, hermanos, pariente de Pedro, no sabemos mucho, simplemente él empezó a acarrear, a traer, y él vendió sus propiedades. Y Dios le pone en su corazón a los apóstoles que Pablo y Bernabé empiecen el primer viaje misionero. Y así pasó en la iglesia primitiva. Se desprendieron de lo que era de ellos. Y yo les aseguro, hermanos, que lo que traes puesto, quizás vistan tu cuerpo en el ataúd que te van a poner y que me van a poner. Quizás. Pero no te lo vas a llevar nada. Todavía no he visto, quizás lo vea. Ya por ahí escuché que alguien lo sepultaron en su carro. En un Royal Road lo sepultaron, hicieron un gran sepulcro. Ahí lo sepultaron al hombre. No creo que era un Thunderbird. Un Thunderbird. Lo sepultaron. Todavía no he visto una U-Haul atrás de una carroza cargando el cuerpo con todas sus propiedades para que vayas. No vas a ir, hermano. No va a ir nada. Lo que tú tienes puesto en tu cuerpo, lo que traes colgado, lo que tú tienes es, hermana, bendición de Dios. Y cuando uno se desprende para el servicio de Dios, Dios te va a beneficiar todavía aún más. A veces la verdad, hermanos, es que no recibimos porque no hemos aprendido a darle a Dios lo que es de Dios y a darle al César lo que es de César. Porque si engañamos al César, escúcheme bien, haciendo cosas chuecas en nuestro ingreso mensual o anual al income tax, esta institución que Dios puso, ese gobierno que Dios puso, continuamente vas a estar chueco delante de Dios. Hay que traigas tus diezmos y tus ofrendas delante de Dios. Si las cosas están mal en tu economía administrativa, secular, estás mal delante de Dios. Por eso dijo el Señor: dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No hemos podido, hermanos, aprender. Incluso nosotros utilizábamos vocablos muy diferentes cuando estábamos por allá en aquellas regiones, en aquellos lugares. Cuando mi abuela, cuando mi tía me decía: mi hijo, no voy a ir a la iglesia, pero llévala esta limosna. Ponle esta limosna a San... ¿Quién sabe qué? Y sabe una cosa, de limosna nos tratábamos. Y el Señor dice, hermanos, que tenemos que desprendernos. Y en la iglesia primitiva, hermanos, ya no se hablaba del diezmo. Escúchenme bien, dice la palabra de Dios que se desprendían. Vendió su propiedad, dice: aquí está. Y hemos visto nosotros, gloria a Dios por lo que hemos visto en esta congregación. Donde hermanos han venido, hermanos, yo ya no tengo gusto para este carro, ya lo voy a vender, pero le he decidido dejarlo para la obra de Dios. Y el hermano fulano o sultano mexicano anduvieron sirviéndose de ese carro por mucho tiempo, incluso su servidor. ¿Sabe por qué? Porque un hermano se desprendió de su carro. Y no solamente de su carro, sino también de otra pick-up. Y sabe una cosa, Dios ha sido bueno.
Y Dios ha traído tanta misericordia. Y Dios ha recibido tanta honra y tanta gloria por muchos de ustedes que han aprendido a desprenderse de las cosas que Dios les ha dado y simplemente las pongo al servicio de Dios. Aquí está mi casa, hermano, empiecen aquí. Empiecen en mi casa, no importa. Es que no tenemos para pagar la luz, hermano, no importa. Es que no tenemos, no me quedo sin, no importa, usted venga hacia la casa. Hay que desprendernos, hay que ser generosos, hermano. El que es generoso prosperará. Y nosotros tenemos que ser prosperados, tenemos que ser generosos para poder ser prosperados. A Bernabé vendió su propiedad. Pero si vemos también, hermanos, dentro de las ofrendas de lo que sucedía en la iglesia, aún Pablo, el apóstol Pablo, en la iglesia de Corinto, hermano, en la iglesia de Corinto, él habla de la nobleza de Tesalónica, de la nobleza que había en esa iglesia de Macedonia, que de la pobreza, de lo que no tenían, ellos daban. Y es hermoso, hermanos, es glorioso. Como pastor, como predicador y como servidor de Dios, he estado en lugares muy bien establecidos, las congregaciones muy bien. Pero me ha tocado estar en lugares también demasiado pobres. Y cuando estoy predicando la palabra y cuando estoy compartiendo, viene el hermano, viene la hermana de la tesorera o el tesorero de la iglesia y dijo: hermano, queremos bendecirle. ¿Sabe la cosa? Nosotros damos lo que está en nuestro corazón. Y yo sé lo que yo leí en el presupuesto, en lo que entró en la ofrenda allí, era muy poco, quizás era nada, pero los hermanos están dando. Y es mi compromiso de recibirlo y entregarlo otra vez al alfolí, o recibirlo y simplemente ver a una persona que está allí y decirle: esto es para ti, mi hermano. Pero recíbelo, porque la iglesia quiere ser bendecida. Y si tú quieres ser bendecido, y si tú quieres realmente ser prosperado, tienes que aprender a desprenderte de lo que es tuyo. Tenemos que aprender a hacer eso. Y a veces, hermanos, resulta que no se trata solamente de la economía, sino se trata de nuestro tiempo. No solamente se trata de nuestras propiedades, sino se trata también de nuestros sentimientos, en lo cual yo tengo que decirle a aquel persona: me caes mal, pero voy a trabajar contigo. Vamos a trabajar juntos en esta nueva obra. Te estás desprendiendo de tu carácter para la gloria de Dios. Y están cocinando ahí, están guisando las hermanas, están sirviendo al Dios los hermanos juntos. Y tenemos que aprender en eso. Cuando somos generosos, hermanos, aquí en la tierra recibiremos generosamente en el cielo. Pero si nos hacemos tesoros aquí en la tierra y no en el reino de los cielos, vamos a perder. Créanme. Tenemos que ser generosos, porque aquí se echan a perder las cosas. Aquí empiezan a filtrarse cosas, gérmenes o lo que sea, y se echan a perder. Pero en el reino de los cielos, el que invierte en el reino de los cielos es prosperado. El generoso prosperará. Por último, hermano, lo más importante. He dejado lo último a lo más importante. Tú y yo debemos ser generosos al compartir nuestro testimonio. Escúchame bien. El compartir tu testimonio es muy importante. De primera. ¿Saben? Yo he visto por ahí, me he dado cuenta, que de repente veo, porque tenemos un pequeño jardín, que mi esposa dice que está muy bonito, y yo digo que tú también, ¿no? Precioso el jardín. Hay unas florecitas ahí. Y de repente en la mañana veo una abeja. Y anda inspeccionando la abejita. Y ahí se queda ratito. Y se despega. Y de repente se va. Y después vienen 4 o 5 y andan ahí. Ya no me dejan que me arrime. Nomás desde lejito estoy viendo. Pero me estoy dando cuenta que esta abejita comunicó con las demás el tesoro que ellas necesitaban. Tu compañero, tu servidor, tu empleado, tu amigo, tu amiga, tu enemiga, necesita de la miel que tú tienes. Necesita de la paz que tú tienes.
necesitas del testimonio que tú tienes. Y la única manera que tú vas a hacerlo es compartir lo que el Señor te ha dado. No los vas a convencer, discúlpame, pero tú no eres el que convence. El que convence es el Espíritu Santo. Pero una vida íntegra, una vida dedicada al Señor, hermanos, habla mucho más que 1000 palabras. Y dicho sea de paso, las palabras pueden convencer, pero el testimonio arrastra a las personas a Cristo Jesús. Qué importante, hermanos, es esto. Y me llama la atención que en el mismo Salomón, ahí también dice, en el capítulo 11, dice lo siguiente, que el sabio comparte, el sabio gana almas. Escúchame bien, no solamente es un acto de generosidad, hermanos, es un acto todavía más sublime porque estás acercando el reino de Dios a sus vidas. Y ahí es donde te ha fallado, mi hermano, ahí es donde nos ha fallado. Que pensamos que venimos a la iglesia a hacer montón. Venimos a la iglesia a cargar, a desarrollar lo que el Señor quiere para mi vida. Pero quiere el Señor que vivamos realmente como nos comportamos aquí, que nos comportamos cuando salgamos de la calle. Y así debe ser nuestro testimonio. Tenemos que ser generosos, hermanos, para que nuestra vida prospere. Y hermanos, si tú ganas a uno para Cristo, eres un sabio. El que gana a uno es un sabio. Y nosotros tenemos que hacer exactamente eso. En Proverbios capítulo 11, versículo exactamente eso. En la versión, nueva versión Reina Valera, creo lo que dice, el que gana almas es sabio. ¿Quieres ser sabio? Gana almas. Gana almas para Cristo. Yo sé que en tu vida han pasado muchas cosas y a veces por tu pasado, tu manera de ser ha troncado. Pero yo me acuerdo del testimonio de un pastor que ya está en el cielo, uno de mis mentores, el hermano Josué Espinosa. Problemas que tenía en su hogar, problemas que traía, eso, y tenía que predicar, y así nos ha pasado a nosotros. ¿Ustedes creen que los predicadores no tenemos problemas? Sí. ¿Ustedes creen que no tenemos dificultades? Claro que tenemos. Tenemos dificultades. Y yo me acuerdo que el hermano José Espinosa me decía, cuando me siento más triste, salgo a buscar a la calle a alguien que no tiene a Cristo para compartirle a Cristo. Y cuando yo gano a alguien para Cristo, se reaviva mi fe y se reanima mi alma. Y es lo que te dejo de tarea a ti y a mí. Que realmente si hay problemas, hay dificultades, que no sea un impedimento. Por el contrario, si hay problemas, tú tienes que darle la gloria a Dios por las dificultades. Pero realmente el beneficio de tu vida, el beneficio de lo que va a suceder es cuando tú ganas a otro para Cristo y te vas a constituir en algo totalmente diferente. Somos salvos, pero no quiero que no seamos parte del equipo de la secreta que traemos. Aquí tengo a Cristo, que nadie lo vea, que Cristo sea mirado, que Cristo magnifique, dice el apóstol Pablo, que Cristo se haga mayor a través de ti. No crean que el trabajo del evangelista es juntar a la gente para que vengan a Cristo. El trabajo del evangelista es compartir. Y tu trabajo como hijo de Dios, como siervo de Dios, como discípulo del Señor, es decirle a otras personas, Cristo me salvó, Cristo te ama y yo también. ¿Y sabe lo que va a suceder? Ese compañero que está al lado de ti, esa compañera que está al lado de ti, simplemente te va a decir, qué bueno que eres mi compañera, te pido que sigas rogando a tu Dios por mí. Y esa compañera un día va a estar aquí, ese compañero ya está aquí por la fe tuya, por la que tú le compartiste de su vida. Nosotros, hermanos, tenemos que servir. No son las riquezas humanas, no son las riquezas, no lo que tenemos que generar para qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a ver qué le vamos a dejar. Lo más importante que tú le tienes que dejar a tus hijos es tu fe. La mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos.
pero nosotros hemos sido negligentes. En vez de ser generosos, hemos sido tacaños. En vez de ser realmente darle al Señor toda la honra y toda la gloria, hemos querido hacerlo para nosotros mismos. Y la palabra de Dios nos dice claramente que nosotros debemos hacer el cambio. El Señor ha sido el cambio para mi vida. Yo quiero hacer también ayuda para el cambio para otra persona. Yo quiero hacer la ayuda. Ayer me dio tanto gusto escuchar, me dio más gusto escuchar de que unas hermanas terminaron la oración, o durante la oración no supe, fueron a predicar la palabra de Dios. Me dio tanto gusto. Y es hermoso, porque he escuchado de muchos de ustedes, por el testimonio de otras, de lo que han dicho otras personas. Dijo, yo quisiera tener la fe de fulanita que está en su congregación, está en su iglesia, de fulanito que está en su iglesia. Yo quisiera tener la fe. Y le digo, ¿qué impide? Es que no estoy preparado, me decía anoche un varoncito que aceptó a Cristo Jesús. No estoy preparado. No se trata de los preparados, se trata de los valientes que aceptan a Cristo. Y anoche en la reunión de varones, uno aceptó a Cristo Jesús como Salvador. Dios tiene un plan hermoso para tu vida. Dios tiene un plan glorioso. Y la generosidad, hermanos, se debe realmente vivir diariamente. La generosidad debe ser puesta en manifiesto. Nuestro testimonio es importante. Tenemos que ganar almas para Cristo. El trabajo sería inútil. El sacrificio del Cordero, si la sangre vertida por ti y por mí en la cruz del Calvario se queda nada más contenida en ti. Tu espacio, lo que está alrededor de ti, debe ser impregnado del amor de Dios. Escúchame bien, no es el sueño americano, no es el Obamacare, no es el welfare, no son las estampillas, no es la beneficencia pública, hermanos, lo que el pueblo americano necesita. No es tus dólares que les mandas a tus gentes allá, a tus pueblos. No, hermanos, ellos necesitan ver a Cristo todavía más en ti. Y orar piadosamente, orar con pasión por aquellos que están allá en tu pueblo, aquellos que viven en idolatría, aquellos que todavía se postran delante de los ídolos. Y muchas veces por tu beneficio, por no tener sabiduría y mandarles dinero para que hagan altares, aquellos ídolos. Es tiempo, hermanos, que nosotros tomemos la posición que tenemos que tomar en Cristo Jesús. Es tiempo que cada uno de ustedes seamos generosos para que nuestra vida prospera. Número uno, si no has sabido o dejaste de alabar a Dios, es tiempo que renueves y digas, Señor, quizás en este punto ya he fallado. He dejado de alabarte, Señor. He dejado de alabarte. Por eso mi alma no ha prosperado. Por eso escucho música mundana. Por eso aplaudo al artista fulano de tal. Por eso me gozo con los que se gozan con esos chistes perversos. Porque no alabo tu nombre. No he sido generoso en la alabanza. Tampoco he sido generoso en las áreas que debería de ser generoso. En mi relación con los demás. En mi relación en el dar. En mi relación de ganar almas para Cristo. Y yo sé que en un momento dado yo conozco tu fe, sé lo bueno que eres para predicar. Y no estoy hablando del púlpito, estoy hablando de tu vida como mensajero, como ángelus, como un ángel que eres tú para la sociedad, como un mensajero real. Yo he visto tu fe. Yo sé lo que tú eres en Cristo Jesús. Y simple, si tú has dejado de hacer lo que eras en Cristo Jesús, es tiempo de decirle, Señor, yo quiero prosperar. Yo quiero ser generoso para tu honra y tu gloria. Así que en este momento, quiero que nos pongamos de pie. Le digamos al Señor, yo quiero ser más generoso. Y tú que me ves en la pantalla chica, estoy diciendo, busca al Señor de todo corazón. Sé generoso
y prosperarás. Aquí, los que estamos aquí en el templo, yo doy gracias por sus vidas. Damos gracias por lo que el Señor ha hecho en tus vidas. Pero quizás sea el momento en que tú tienes que decirle al Señor, yo quiero renovar, quiero que este mensaje realmente sea para mi vida una realidad. Yo quiero ser prosperado. Hermano, no estoy hablando de la economía.